Usted el diálogo, ¿le parece bien? Muy bien, mi querido director alterno. ¿Cómo le va? Mario Pazmiño, ¿cómo le va, mi querido coronel o retirado Servicio eh, pasivo. de la fuerza pública? Quisiéramos saber cómo está usted, cómo se encuentra y cómo le va viendo todo el desastre que pasa en el Ecuador. Cuéntenos. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes y radioescuchas de este precioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Bueno, preocupado, como todos los ecuatorianos, porque no hay definiciones concretas sobre la conducción del país por ese lado. Y también veo que los que están postulando para ocupar el, el, el salón en Carondelet, pues tienen un problema, yo diría, bastante grave. Los tiempos son muy cortos y los recursos económicos que supuestamente tendrían a disposición también están cortos. Entonces son dos situaciones gravísimas para cualquier presidente de la República pueda pues materializar sus ideas, sus propuestas de campaña. Correcto, Mario. Y la verdad es que analizando un poquito ya las propuestas en el tema de seguridad, específicamente de los dos candidatos, y analizando lo que está sucediendo actualmente, sobre todo en este cantón de Durán, donde realmente la inseguridad, por más decreto de excepción, por más militares, por más policías que estén, no se controla. Eh, Hay una propuesta que habla de formar un grupo élite extranjero que vendría a apoyar inclusive a su presidencia en el tema de seguridad, que en este caso fue Daniel Noboa, que decía que iba a tener pues este cuerpo élite manejado por los israelitas. ¿Qué le parece a usted esa idea o ese plan que tiene el candidato Daniel Noboa? Yo creo que el país tiene la capacidad para poder hacer frente a las amenazas que tienen. Lamentablemente existe un pésimo asesoramiento gubernamental, existe una falta de decisión política para poder abordar los diferentes problemas estructurales que tiene el Estado y para poder hacer frente a estas amenazas. Este tipo de ayuda internacional indudablemente que es importante, pero de ahí a que grupos vengan a darnos haciendo lo que podemos hacer como ecuatorianos, creo que no va a ser bien visto por la ciudadanía. Lo que sí es este asesoramiento internacional, indudablemente que va a ser importante para poder fortalecer las escuálidas economía que tiene este país, la escuálida actividad tecnológica también que tenemos y la falta de armamento y equipamiento que no dispone, más bien dicho, la fuerza pública. Entonces, con todos estos elementos, yo creo que el próximo gobierno, los gobiernos que están por venir, pues tendrán que recurrir a la cooperación internacional indudablemente. Inclusive porque cuando hablamos de la fuerza pública, se habla inclusive de que existe mucho infiltrado dentro de la fuerza pública que rinde aparentemente pleitesía o le hace los favores al crimen organizado. Y se habla de la Policía Nacional, se habla inclusive de las Fuerzas Armadas, y eso hace que en un momento dado uno tenga que, digamos, coger un cernidero, ¿no verdad? Y sacar a la gente que no debe estar en esta institución, que son instituciones respetables, no son todos, obviamente, es un grupo de gente que está actuando de una manera que no es la correcta. La pregunta del millón es cómo hacer ese tamiz, cómo hacer esa filtración de que los malos se queden afuera y los buenos se queden. Lo que se tiene que hacer en las instituciones es realizar pruebas de confianza. Es necesario y vital. La Policía Nacional lo tiene, el Ejército lo tiene, pero esas pruebas de confianza son muy aleatorias. Tiene que hacerse de forma permanente, secuencial, para de esa manera poder determinar si es que los elementos que están participando en las actividades de la lucha contra el crimen organizado no están vinculados con estas organizaciones. Por lo tanto, pues ahí está el un elemento. El segundo elemento es reestructurar los sistemas de contrainteligencia nacionales para poder hacer un monitoreo de las amenazas y cómo éstas penetran las estructuras de control. Eso en caso de las fuerzas militares. En caso de las fuerzas policiales, pues el sistema de control interno que tienen ellos para poder de esa manera pues ir reduciendo este nivel de penetración que tiene el crimen organizado. Recuerde usted que
El Estado, como tal, siempre va a ser objeto de 4 penetraciones por parte del estamento de las estructuras de crimen organizado. El tema principal es la penetración de las estructuras gubernamentales a través de las campañas políticas que se ha venido dando desde mucho tiempo atrás y siguen dándose el día de hoy. Segundo, la penetración de los estamentos de la fuerza pública, la penetración del estamento de los operadores de justicia y de las organizaciones sociales. Esas son las 4 grandes áreas o 4 grandes aristas en donde el crimen organizado mete sus garras para penetrar e enquistarse en una sociedad. Clarísimo, Mario. Le voy a dar paso a mis compañeras en cabina. Javier Segarra tiene unas preguntas para usted. Adelante, Javier. Ramiro continúa con el diálogo, coronel. Mario, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Ramiro? Qué gusto saludarlo. Lo veo muy oscuro por ahí al fondo, le falta luz. No. Dios. Ahora sí, acérquese. Oiga, Mario, yo lo escucho con respeto y créanme que su opinión siempre es interesante, pero hay cosas que hay que hacerlas ya. Por ejemplo, yo no vería mal que venga una fuerza extranjera de élite al estilo Golda Meir y Causa Justa a hacer lo que debe de hacer. Hasta tanto, las pruebas de confianza son necesarias, pero el nivel de mando, y usted lo conoce mejor que nadie, yo no veo a un general, yo no veo a un almirante, yo no veo a un coronel haciendo pruebas de confianza. Y resulta que la contaminación está en todos los niveles. Así que, si bien es cierto, eso sería un recurso para hacerlo, pero en un momento oportuno, cuando las causas y las situaciones estén alineadas para poder hacerlo. Y los recursos que se necesitan deberían ser usados como acupuntura para el delito. Y me voy a explicar mejor y con esto le hago la pregunta. La información la tienen y la tienen muy bien mapeada quiénes son y cuántos son. ¿Ya? Si uno va con acupuntura policial y de inteligencia, las cosas podrían resolverse. Pero para eso se necesita un soporte de un mando sólido y consolidado, tanto a nivel policial, militar y del ejecutivo. Y voy a poner una parte más, y de judicial y de medios de comunicación, porque esto levantará una ola de tal magnitud que hay que estar preparados para la contrarréplica de cuando se aplique. ¿Estoy en lo correcto o usted me puede ampliar o corregir? Ramiro, está en lo correcto. Yo creo que es necesario que el Estado como tal y las mismas instituciones hagan una reingeniería interna en todo su contexto. Y esto es importante y vital porque los niveles de penetración son sumamente graves en las instituciones de la fuerza pública. Eso nadie lo puede negar y eso está ahí. Lo que sí yo considero es que estas alternativas que se están manejando, las pruebas de confianza, el fortalecimiento de los sistemas de control interno que tienen cada una de las instituciones, son alternativas para reducir ese nivel de penetración. Con relación al equipo élite que vendría a operar acá, yo sí discrepo ahí en una parte. Creo que ese equipo no puede ser extra, una organización externa que venga, opere en el país y se vaya. Salga. No. Ahí pueden haber un sinnúmero de problemas y para el mismo Estado. Yo lo que creo es, por ejemplo, que ese personal que venga... ¿Qué problemas pueden haber para el Estado? Vamos desbaratando, deshojando las margaritas. Problemas, por ejemplo, con situaciones de violación de derechos humanos que se van a presentar e inmediatamente pues esa organización o esa fuerza internacional se retira y no va a haber situaciones de seguimiento de este tipo de causas. Por lo que, ¿quién va a asumir todas esas violaciones de derechos humanos, de darse el caso? Pues van a ser la fuerza pública que estuvo combatiendo con ellos y combinadamente, y el Ejecutivo, porque ellos son los que están autorizando. Entonces, lo que creo yo ahí que es necesario que esta estructura pues ingrese y se acople al comando conjunto, y el comando conjunto sea
el que reestructure las misiones combinadas con personal militar y policial para actuar. Ahí cambian las cosas. Pero si coronel, y ahí lo detengo, pero si estamos hablando de que hay filtraciones, estamos hablando de que han penetrado a todas las instancias, y si yo pongo a esta fuerza élite a que coordine con quienes están contaminados, no va a haber sorpresa de ninguna especie, pues. No, por ejemplo, le pongo un ejemplo nada más de lo que usted dice. Al momento en el país hay varias unidades o equipos especiales trabajando. Esos equipos han pasado pruebas de confianza permanentemente. Cada 2 meses pasan esas pruebas de confianza. Y están operando, y están dando buenos resultados, y están realizando la búsqueda y localización de un sinnúmero de personas y objetivos. Entonces, sí es factible hacerlo. Lo que tenemos nosotros, la idea es que salió una persona, un policía, un militar, llevando droga, protegiendo droga, y decimos que todos están contaminados. No es así. Estas unidades de élites tienen una particularidad. Son extremadamente seleccionados, pero yo diría al detalle, y pasan todas las pruebas rigurosas para esa selección. Y dentro de las pruebas rigurosas para su selección están polígrafos, pruebas de confianza y todo un sinnúmero de situaciones más. Entonces, ahí sí podemos confiar con esto. No digo que ingresen esta unidad élite y se mezcle con todos. No. Lo que estoy diciendo es que estas unidades especiales actúen bajo una dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que puedan interrelacionar este accionar directamente. Bueno, lo escucho con respeto, coronel, pero usted es el que sabe y yo el que opino. Entonces, siempre hay que tomar el criterio de quien sabe el ámbito militar, pero yo tengo el olfato político y yo veo lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo parecería ser que el señor Diego Ordóñez seguiría en la Secretaría de Seguridad, que no se ha ido porque nada ha cambiado. Le paso a Javier Segarra en la entrevista. Gracias, Ramiro. Coronel, ¿cómo le va? Buenos días. Definitivamente, ¿Cómo está, Javier? Qué gusto. ¿Cómo le va? Un gusto igual. Perdimos terreno, se nos fue de las manos todo. Este país ya no es que hay zonas rojas en determinadas ciudades, sino que el Ecuador es una zona roja. La pregunta que el ecuatoriano se puede hacer, ¿podemos salir de toda esta situación o no? Podemos salir, Javier, pero el problema es que se necesitan varios instrumentos y varias acciones político-estratégicas inmediatas. Y el próximo gobierno tiene necesariamente que tomarlas. Si no las toma, pues indudablemente que no vamos a poder salir. Se estima, o se estiman algunos analistas también internacionales, que el país, luego de esta penetración de 3 décadas, necesitará 3 a 4 décadas nuevamente para poder restablecer más o menos los niveles de seguridad. O sea, no es de un día para otro día, no es porque el señor Noboa o la señora Luisa González lleguen a la presidencia que al otro día ya cambió el escenario, o como decía por ahí un candidato binomio, decía que se va a reunir con los más buscados para solucionar el problema del país. Están completamente desquiciados, están locos, no tienen la menor idea de cómo funciona el tema. Entonces así no es. Por eso digo yo, no es tan fácil, no es tan sencillo. Lo que sí hay que hacer es que hay que tomar ya acciones para ir controlando y evitando que esto siga creciendo. Porque también recuerda usted, Javier, hay una cosa importante. ¿Qué es? Cruzamos algunas líneas que no debíamos de haberlas cruzado. Y una de esas es el terrorismo urbano. Y una de esas es también que permitimos que diferentes organizaciones, por una falta de criterio político, al decir, señores, las fronteras de mi país son abiertas para el que venga y de dónde venga. Ahí tenemos los problemas. Entonces ahí también hay que tener clarísimo que uno de los actores más importantes para esta penetración del crimen organizado es el factor político, es el estamento político. Y fíjese en lo que nos han dejado. Parecería que fue a propósito todo esto. Bueno, parecería que no tenía primero una visión clara, o parecería que existía otro plan completamente diferente al plan nacional, un plan internacional, un criterio internacional de este famoso socialismo del siglo XXI que decía, ¿saben qué? América Latina tiene que ser un bastión y de aquí nos aseguramos y no salimos del poder, como está sucediendo todavía en algunos países. El tema del radar, por ejemplo, es un tema que en este gobierno, cuando se lo desactivó,
nadie sabe qué realmente pasó. No, a ver, ni las Fuerzas Armadas, en este caso, saben qué verdaderamente pasó. Ni el Ministerio de Defensa sabe lo que pasó. Y entonces, Ni la Fiscalía sabe lo que pasó. Pero una situación muy sencilla de determinar es la siguiente, y les voy a plantear así rapidito. Eso comenzó desde el mismo inicio completamente mal. Generalmente un radar es una instalación reservada, secreta, secretísima, que nadie lo conoce. Y lo que hicieron es anunciarlo a bombos y platillos. Vamos a poner exactamente en el cerro, en las coordenadas tal, ahí le vamos a poner el radar para que vaya contra todas las avionetas, narcoavionetas que ingresan. ¿Qué le estaban diciendo? Señores, ahí vamos a estarles colocando y les vamos a estar poniendo el ojo. ¿Y qué hicieron los otros? Dijeron, bueno, pues, si dicen que ahí están, entonces vamos a bajarnos de esa cosa. Lo hicieron rápidamente. Creo que 15 días duró ese radar ahí. Ofrecieron hacer 3 investigaciones. Me acuerdo el ministro de Defensa de ese tiempo dijo, van a haber 3 investigaciones. Una que va a ser el ministerio, otra que va a ser el comando conjunto, uno que va a ser la Fuerza Aérea. Y en una semana, 15 días máximo ya tendremos los resultados. Seguimos esperando los resultados, la semana más larga. Lo mismo pasó en Fiscalía. Al último salieron a decirnos que eso no es problema nuestro. Vayan nomás a averiguar en la Fiscalía. Todo el mundo se lava las manos. Eso hay que transparentar en el país. No se puede dejar y se puede permitir estas cosas. un estado de excepción que ha vivido el Ecuador en los últimos tiempos y sin embargo la violencia se ha incrementado. ¿Cómo entender eso? Javier, primero permítame corregirle nada más. No estamos hablando de un estado de excepción, estamos hablando de un estado de decepción, que es completamente diferente, porque todos los ecuatorianos estamos decepcionados de este tipo de política, de los permanentes acciones solo propagandísticas para decir, estamos tomando soluciones, ya lo hemos solucionado. No hemos solucionado nada, señores, hemos más bien agudizado el problema. Eso es lo que sucede y eso es lo que pasa, porque seguimos pensando que el problema que tiene el país es un problema policial, de solución policial, y están completamente equivocados. Esto no es un problema solo de seguridad ciudadana, tienen que comprender las autoridades y los nuevos dirigentes del Estado ecuatoriano. Este es un problema de seguridad nacional. Nos estamos enfrentando al crimen organizado en toda su magnitud, en toda su capacidad, y capacidades que a veces sobrepasan las capacidades estatales. Por lo tanto, se necesita otras estrategias. No queramos solucionar un problema tan crítico y tan grave como está al momento con acciones policiales. Estamos completamente equivocados ahí. Y por eso es que la Policía Nacional ha sido desbordada. Entonces se necesita otros componentes y otras acciones estratégicas para poder cambiar el escenario nacional. Si no, pasaremos, como le decía anteriormente, 4, 5, 6 décadas y seguiremos en un deterioro total. Daniel Solórzano continúa con la entrevista, coronel. Gracias, Javier. Mario, qué gusto poder conversar contigo esta mañana a puertas de una semana y media de una elección que va a marcar un interinaje en la presidencia de la República. Y rápidamente, y en tu experiencia, cualquiera de los dos que gane, ¿qué debería hacer, así muy puntualmente, para encarar y tratar de resolver el problema de inseguridad? Básicamente tienen que tomar las siguientes acciones. Algunos de ellos han recogido algunas de las recomendaciones que yo he planteado a nivel de los medios de comunicación. La primera es 2 fuerzas de tarea. 2. Una frontera norte para evitar ese desbordamiento de las 750 toneladas de cocaína que ingresan a territorio nacional. Okay. La segunda es una fuerza de tarea en el sur de la frontera, en este caso con Perú, para evitar el desbordamiento de esas 86 toneladas de cocaína que ingresan directamente desde Perú. Con eso hay un control, evitamos. ¿En base a qué se hace estas fuerzas de tarea o sus misiones? En base a interdicción marítima, interdicción fluvial, interdicción aérea, interdicción terrestre. Eso se tiene que hacer en las fronteras. Segunda recomendación, militarización temporal de puertos y aeropuertos. Y esto creo que lo dijo el candidato Daniel Noboa. Él dijo, vamos a militarizar los puertos temporalmente. Me parece correcto, esa es la recomendación, porque ahí en los puertos existen un sinnúmero de mafias.
entonces controladas por el crimen organizado. Por lo tanto, hay que cambiar todo este esquema. Tercer elemento, es necesario cambiar el esquema que tenemos al momento de seguridad ciudadana por un nuevo esquema que se llama presencia disuasiva permanente, que es la integración de todos estos componentes que había hablado yo en el esquema de seguridad. Esto, pues, está a manos del Ejecutivo, no tiene que hacer muchas coordinaciones, solo disponer a los miembros que se integren en estas fuerzas. Cuarto elemento, es necesario y vital para transparentar la justicia, hacer una reingeniería total de la misma. No puede ser que en este país se siga generando la impunidad, apadrinando la impunidad por parte de jueces y fiscales. Cuarto elemento, es necesario hacer una reingeniería total del Sistema Nacional de Inteligencia, que no funciona, señores. Y al no funcionar, el decisor político, en este caso el presidente de la República y el Estado, no pueden tomar decisiones acertadas. Creo que sexto, es necesario hacer una reingeniería también del sistema carcelario. Hay que pensar que si el Estado ha fracasado, que si el SNAE no sirve para nada, y un poco de organizaciones más, hay que pensar ya en ver algunas soluciones que plantearon en otros países. Acoger las cosas buenas, no todo. Me refiero yo a la privatización carcelaria. Mario, de esas 6 recomendaciones que usted sugiere, las 3 primeras creo que son muy factibles de darse, porque es casa adentro, es ejército ecuatoriano, es una distribución de personal, órdenes muy directas, claras, precisas, y en el control de ingreso y salida de mercadería del país. Las otras, las 2 últimas, quizás son las más complicadas porque evidentemente el gobierno no tiene la facultad para reordenar todo el sistema judicial y el sistema de inteligencia, usted sabrá cuán delicado puede ser una reestructuración, cuánto tiempo toma, no es algo tan sencillo porque evidentemente ahí pasa por capacitar también a personal idóneo que cumpla esas funciones. Pero le agradecemos. Perdón ahí una acotación. Completamente de acuerdo, las 3 primeras, fronteras, puertos y el tema de cambio del modelo de seguridad ciudadana, completamente de acuerdo que está el Inter. Pero el tema de inteligencia estratégica también está a cargo del presidente de la República, es una secretaría que la maneja él directamente, él tiene que meter la mano ahí y reorganizar el tema este. Otra cosa diferente es que no lo quieren hacer. Hay que reorganizar todo. Y profesionales en esa área existen un sinnúmero. Hay que saber seleccionar también los profesionales. No como hizo hace algún tiempo atrás un señor que estuvo ahí en la CNI, que cogió a su equipo de fútbol de la Tola y les llevó de analistas de inteligencia. Ese es el nivel que teníamos nosotros, señores. ¿Hay cómo hacerlo? Hay que tomar la decisión correcta y adecuada nada más. De acuerdo. Muchísimas gracias, coronel, por participar con su análisis en lo que tiene que ver con el tema de seguridad interna en el país. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Un buen día. Buen día. Ahí está. 8 de la mañana, 42 minutos. Decía algo de equipo de fútbol. Yo recuerdo que había aquí oficiales de la Marina que llevaban a sus compañeros de voleibol